Bueno, chiquitos, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Les recuerdo que estoy grabando la clase eh, para poder subirlo después a Edmodo, a ver qué, eh, bueno, nada, para que el resto de sus compañeros que no se puedan unirse hoy a la clase puedan poder verlo. A ver, mis chiquitos, mis corazoncitos de Dios, mis ternuritas, y Juan, a ver. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Hola, profe. Bien, Bueno, ¿hoy estás sola, Juan? sí, Ah, siempre hay una voz detrás del teléfono, ahí nunca se entiende quién es el que está hablando. Bueno, chiquitos, vamos a empezar con la clase porque no tenemos mucho tiempo, nos quedan ya 37 minutos y quiero aprovecharlo al máximo, así puedo estrujarlos un ratito, estrujarlos en el buen sentido de la palabra, por supuesto. Y bueno, vamos a empezar con la clase. A ver, no recuerdo, denme un segundito que estoy abriendo acá el modo para poder ver qué es lo último que fue lo que hicimos. Y así ya, bueno, arrancamos. hasta Les la había actividad dejado, 15 hicimos. sí, tenía que entregar hasta la actividad número 15. Ah, me hiciste acordar, Juan, eso. El tema es el siguiente, para todos. Yo ya hay varios colegios, preceptores que ya me están advirtiendo que ya dentro de poquito vamos a tener que ir pasando la nota de lo que sería la nota del tercer trimestre. La finalidad es que justamente ir pasando la nota de cada uno de ustedes. Lo que yo les voy a sugerir es que se metan en el modo y revisen cada una de las asignaciones a ver si pudieron o tienen todo entregado. ¿Estamos? Yo, ¿A mí me falta sí. entregar algo, profe? No. Bueno, justamente es lo que estoy diciendo. Mira, vos lo que tenés que hacer, a ver, yo no tengo, a ver, déme un segundito. Vamos a hacer algo más fácil. Bueno, miren, yo tengo esto, ¿ven? O sea, esta es la edición de lo que sería como profesor. ¿Me van siguiendo hasta acá? Yo no tengo acá lo que ustedes ven, pero es bastante parecido. Esto es la asignación, por ejemplo. ¿Está? Yo acá le digo, bueno, hagan la consigna esta y esta. Y ustedes, yo tengo acá un botón que me dice todos los que han ido entregando. ¿Me siguen? Ustedes tienen que tener el botón que dice entregar la asignación o algo bastante parecido. ¿Está? Entonces, la idea es que ustedes de esta forma ingresan acá y se fijan si lo entregaron o no lo entregaron. O seguramente debe decir, una vez que ya lo entregaron, dice tarea entregada. Algo les tiene que decir, algo parecido, sí, me imagino. ¿Está? Yo no les puedo decir porque no lo veo. Pero bueno, ustedes van buscando cada una de las asignaciones, buscan cada una de las asignaciones y van viendo si entregaron o no entregaron. ¿Entienden eso? Tómense en el trabajito de hacerlo. ¿Por qué? Porque si ustedes me lo mandan por fuera, como me ha pasado con algunos otros cursos, el problema es que yo no me habilita para ponerle nota acá. Y si no me habilita para ponerle nota, cuando yo después vaya y mire la planilla de Edmodo, me va a figurar como que ustedes no entregaron absolutamente nada. ¿Está? Entonces, por favor, tómense la molestia de en cada una de esas asignaciones ir mandando las fotos correspondientes de cada una de las consignas. Por ejemplo, en este caso acá, de Estado y Nación, ustedes tienen que entregar la consigna 5 y 6, nada más. Y lo mandan, me sacan la foto de la consigna 5 y 6 y lo mandan. ¿Está? Fíjense porque, aparte, si ustedes quizás ya lo mandaron y yo ya se los corregí, ya se los devolví, ¿está? Eh, Cada tanto yo voy haciendo eso, me meto y me pongo a corregir y a hacer devoluciones. Vean si yo les hice devoluciones, vean si yo les pedí que corrigieran algo o que vuelvan a mandar, porque a veces yo les digo, sacame fotos de nuevo porque no se ve absolutamente nada de lo que ustedes me mandan, ¿se entiende? Entonces pero veo que nunca me hacen la devolución, y entonces ustedes quedan como que la nota no está, por lo menos a mí, no tengo nota que poner, ¿se entiende? Y yo a la hora de fijarme la nota que ustedes van a tener de trimestre, yo me voy a fijar de acá, de la planilla del modo, de su progreso. ¿Ve que ustedes acá me ponen progreso? Yo entro acá
Ustedes no lo tienen, eso por supuesto que no lo tienen. Deben tener otra opción que yo tampoco la debo tener, es la opción que ustedes tienen. Y ustedes ven cómo va sus notas. En algún lado les tiene que decir las notas que ustedes tienen. ¿Me van siguiendo? Sí. ¿Seguros? O sea, la Porque nota que no. usted se refiere es a lo de bien, muy bien que dice arriba de los trabajos. Exactamente, eso es la nota. Sí, sí. Si querés te pongo una estrellita dorada Sí, ya entendí. también, Juan. Sí, No tengo también, por problema. favor. Ok, va estrellita dorada. A ver si Ok. te puedo. A ver. No, solamente tengo para silenciarte, Juan, que es el mejor premio que te puedo dar. A ver, chiquitos. Morena, ¿algo para agregar? Tranquila, no, me estás aturdiendo, Morena, Relájate un poco, como siempre. Bien. Eh, ¿Alguien quiere agregar algo, preguntar algo? ¿Seguros? ¿Rodríguez? No. Ya entendí cómo es. Perfecto. Bien, asegúrense porque no sé si lo voy a hacer a finales de esta semana o principio de la otra, así que pónganse las pilas y fíjense, porque quizás yo le hice una devolución ¿Qué va a de hacer? que... ¿Perdón? ¿Qué va a hacer? Porque yo entré 5 minutos tarde porque estaba haciendo unas cosas y me acordé y vine corriendo a unirme y no escuché la primera parte. Ah, no estuviste en la primera parte. No. Ah, buenísimo, ¿eh? No. Bien, continuemos, como iba diciendo. Poner la nota de trimestre, Morena, de eso estamos hablando. Ah, bueno. ¿Está? No, estábamos hablando de eso. Fíjate, Morena, si por ahí yo te hice alguna devolución, no recuerdo puntualmente. No tengo presente a nadie ahora en la cabeza, les voy a ser sincero, son muchas correcciones que yo hago. Bueno. ¿Cómo no se va a acordar de sus alumnas preferidas, Mitarelo? No, ni Por favor. hablar, ustedes no solamente son mis preferidas, sino que son las únicas. No hay otras alumnas, ni alumnos, ni nada por el estilo, olvídense. Olvídate. Bien, mis chiquitos, mis corazoncitos de Dios, fuera de eso, hablando en serio, no recuerdo acá, era esto, la última asignación que les mandé, que como me decías vos, fue hasta la consigna número 15. La 15. Bien, que un poco ya habíamos hablado de este tema, de los estados plurinacionales, que yo lo expliqué en el video anterior solito, como loco malo, que nadie me acompañó. Ninguno estuvo presente en ese Ah, video. Mitarelo, a mí me llegó la notificación de ese Zoom que usted mandó en el modo. Me llegó la notificación ayer, antes de ayer. Porque Sí. yo también tengo configurado mi Edmodo con el de mi mamá, que también le llegan las mismas cosas que a mí y a ella tampoco le llegó nada. Si quiere le paso la También. captura de cuando me llegó la notificación y todo. Está bien. Maldito Edmodo que me hizo desaprobar construcción. Ay, Dios mío. Pero bueno, no te hagas drama, Juan. Todo se recupera en esta vida. Ahora, febrero, marzo, todo se recupera. No hay problema. En mi carrera la única clase que falté y tengo todo usted entregado. Y aprobado. Bueno, eso de aprobado, no lo sé. Vamos a ver ahora cuando venga la nota de trimestre, a ver qué dice. Bueno, no te hagas drama, te pongo la estrellita dorada, Juan. No Bueno. pasa nada. O te silencio, una de las dos, no sé con cuál me quedo. Vamos. Chiquitos, no, hablando en serio, estuvimos hablando sobre esta idea ya, de todas estas consignas en realidad yo ya las hablé en el video pasado. Si quieren podemos repasar algo que no haya quedado en claro. Yo ¿Tá? necesito entender la 15 porque es la única que no. Explicar el proceso migratorio argentino y su desarrollo de una identidad nacional. ¿Sí? No hay ni un problema. No hay ni un problema. Esa es una de las consignas que más me gusta a mí explicar. ¿Alguien tiene alguna otra consigna que por ahí quiera que profundicemos un poquito más? No, yo tengo todas completas. No, yo por ahora no. Ok. Bueno, dale. Bueno, la idea del proceso migratorio argentino tiene que ver con esta idea, digamos, de toda la gente que ha venido a vivir acá a la Argentina. Y en ese sentido nosotros podemos identificar diferentes etapas de lo que fue la migración argentina. La migración de la cual, es decir, la población argentina está nutrida de diferentes naciones de todas partes del planeta. Quizás nosotros ya no nos damos tan cuenta, porque obviamente como nacimos acá y para nosotros esto ya es lo normal, cosa que en realidad no lo es. Es
Es decir, la migración está increíblemente marcada. Obviamente, por ejemplo, en mi caso está muy marcada por el origen italiano. Yo tengo de mis 4 orígenes, es decir, de mis 2 abuelos y mis 2 abuelos, tengo un origen italiano. Es mitarelo, ¿no? Y tengo, en realidad tengo un origen, de entre todos, un origen tengo que es español, de origen español, y tengo uno de todos esos orígenes también, que es nativo americano. Así que yo en realidad tendría de nativo americano lo que sería un octavo, si no me equivoco, ¿no? Sí, un octavo sería nativo Yo, americano. yo tengo 2 o 3, creo, que son de España y un alemán. Y un alemán. Bueno, y es tu origen, y es tu ascendencia, digamos, y es lo que, digamos, y todas estas características, digamos, de lo que yo trato de decir, no me enfoco tanto en mí, sino que yo me uso como ejemplo, es un poco para entender que yo soy representativo también de la gran mayoría de la población argentina. Nosotros tenemos la llegada masiva de inmigrantes, principalmente italianos y españoles al país, bueno, españoles de la conquista, obviamente, de América, que vienen llegando españoles. En el caso de los italianos, son más de finales del siglo XIX, 1880, 1900, que es la llegada de mi familia, ¿no? Yo les diría hasta 1950 siguieron llegando italianos. Todavía tenemos medio tardío, pero siguieron llegando italianos. Y después ya de 1960 en adelante a la Argentina empieza a llegar otro tipo de migración. Ya la migración europea se corta para 1950, 1960, y empieza a llegar una migración más de tipo limítrofe. Empieza a ser reemplazada por migración boliviana, migración peruana, migración paraguaya, inclusive hasta el día de hoy se está viendo. Y la que más se está viendo últimamente, en los últimos, yo diría, 3 a 5 años, la que más se está viendo es la migración venezolana. Al país están llegando gran cantidad de venezolanos. También llegaron contingentes de chinos, llegaron contingentes de coreanos. Bueno, hemos tenido de todo, alemanes, como dijiste vos recién, Morena. Hemos tenido de todo. Obviamente, de Alemania, ¿quién se va a venir a vivir hoy en cantidad? Nadie. Podemos tener la llegada de 2, 3 alemanes puntuales que se vienen a vivir por cuestiones muy, muy puntuales. Pero fuera de eso no tenemos una oleada de alemanes que desesperadamente están saliendo de Alemania para venirse a vivir a Argentina. ¿Tá? Esto tiene que ver, responde, esta cuestión migratoria responde a contextos muy puntuales, tanto del país de origen como el país, como Argentina en ese momento. Es decir, por ejemplo, cuando mi bisabuelo se vino a vivir acá a la Argentina, estamos hablando 1890 más o menos, que yo calculo que ha llegado el viejo Smitarello, que no soy yo el viejo Smitarello, es el otro, más viejo todavía. Se vino a vivir porque la realidad es que si bien el pueblo donde vivía mi abuelo es un sueño, es una postal, un laguito con montañas nevadas, y es un sueño, pero la realidad es que no había trabajo, la situación económica iba totalmente para atrás en aquella época. Entonces la prosperidad económica no le fue muy, muy beneficiosa en ese momento para mi bisabuelo. ¿Está? La situación de Italia hoy, 2020, es completamente diferente, y más en esa zona donde vivió mi bisabuelo, ¿se entiende? Lo mismo, por ejemplo, de tu pariente de alemán, que tenés vos, Morena, este pasado alemán que tenés vos, que yo te veía cara de alemana, cuando yo miré a Morena dije, no, esta chica es alemana, 100%. Y yo me dije, bueno, habría Se que trabó la ver... llamada, no escuché nada. No importa, no dije nada importante. Olvídate. Y habría que analizar el momento en el que vino este antepasado tuyo, que no tengo muy en claro quién fue, pero habría que analizar, y estoy seguro que Alemania en aquel periodo tampoco debe haber vivido un buen momento económico, y digamos que por eso vinieron muchos alemanes al país. No sé si ahí me escuchaste. ¿Morena? Sí, eso sí lo escucho. Esa parte sí. Bien, perfecto. Esos son básicamente lo que se llaman las condiciones de expulsión. Expulsar significa como echar o que te empuja a migrar.
¿Y por qué vinieron a la Argentina 1890, 1900? ¿Por qué vinieron a la Argentina? Por una cuestión muy simple. Porque la Argentina en aquel periodo, hace 120 años atrás, 130 años atrás, era un país de prosperidad económica como no se había visto en mucho tiempo. Como nunca se había visto en realidad en este país, no se había conocido semejante prosperidad. Y era una prosperidad concreta. Está, por supuesto que, al igual que como mi bisabuelo vino a la Argentina, se podría haber ido también a Estados Unidos. Y hoy no tendríamos esta clase acá. Esmitarelo estaría hablando inglés en otra parte del planeta. Pero bueno, se dio acá. ¿Se entiende? Y bueno, ¿y por qué muchos iban a Estados Unidos? Y porque también Estados Unidos, al igual que la Argentina, era un polo de atracción de inmigrantes y de prosperidad económica. Porque nunca uno se va a ir de un lugar para irse a otro lugar peor. Si se va de este lugar, digamos, del lugar donde uno vive, es para irse a vivir a un lugar donde se va a estar mucho mejor. Para estar mucho peor me quedo acá, ¿o no? Es una tontera lo que yo digo, pero es una, digamos, es una obviedad, pero hay que resaltarlo, hay que destacarlo esto. Bien, esta llegada de italianos, de españoles, de alemanes, galeses, bolivianos, paraguayos, le ha dado una característica muy particular al argentino. El argentino, en ese sentido, no tiene una identidad claramente definida, sino que nosotros siempre decimos que somos una mezcla de razas, o un crisol de razas, como se suele decir. Crisol significa algo mezclado. ¿Se entiende? Somos una mezcla de pueblos. Fíjense que somos un pueblo que come pizza, come pastas, come, por ejemplo, hamburguesas con papas fritas, come asado, toma mate, dulce de leche, empanadas, come guisos que es típicamente español, ¿no? O, por ejemplo, que comemos paellas. Entonces acá da lo mismo comer pasta que comer paella. ¿No? Como que y es una mezcla cultural fenomenal. O comemos empanadas, que en realidad la empanada tiene un origen árabe, que eso poco lo analizamos nosotros también. Entonces, digamos, nos ha ido dando como una característica, un perfil muy claro. ¿Está? Y hay que reconocer que el proyecto nacionalista argentino ha sido increíblemente exitoso en nuestro país. Y en el sentido de que, si bien yo tengo un pasado italiano en el cual yo tramité la ciudadanía italiana, todo lo que ustedes quieran, pero yo soy argentino, yo me siento argentino. A veces reniego, digo cualquier cosa de este país, pero la realidad es que yo soy argentino, me guste o no, yo soy argentino. Me comporto Un barco como para otro lado, ¿ves? ¿Cómo? ¿Qué le costaba a bisabuelo tomarse un barco para otro lado? Ya que encontré un esmitarelo que se fue, el hermano de mi bisabuelo se fue para Estados Unidos y este vino para acá. Me quiero matar. Pero bueno. Y bueno, ¿qué le va a hacer? Y miren de lo que se hubieran perdido, de qué profesor se hubieran perdido. Pero bueno, dice Juan, sí, nos hubiéramos perdido de un profesor. Sí, dale. Te voy a sacar la estrella dorada, Y el tema es ese, entonces, a ver, hay un dicho muy bueno que a mí me fascina, este dicho, que refleja muy bien la mentalidad del argentino. El argentino es una persona que habla español, gesticula, haciendo gestos así como un italiano, ¿tá? Y piensa como un inglés. Es decir, en realidad que el argentino es una mezcla de cosas fenomenal. Es como que... Y por ahí uno va, por ejemplo, va a España o va a Italia. Y salimos nosotros de equipo. Claro, bueno, pero en realidad vos sabés que yo tuve la suerte de conocer, y los españoles, sí, obvio, uno cree que habla español, pero en realidad no. Habla otra cosa. Porque yo me acuerdo de acercarme a un español y le pregunté dónde estaba la parada del colectivo. Y el tipo me miró como si le hubiera preguntado más o menos en árabe. ¿El qué? Me dijo. Y ahí tuve que pensar rápido y dije, ¿dónde para el metro? Le digo, que es el colectivo, como le llaman ellos.
Me dice, sí, ahí me dice. Claro, yo como si lo hubiera dicho, no sé, viste, no sé, no me entendió absolutamente nada de lo que le dije. O, por ejemplo, una de las cosas que a mí me llamó poderosamente la atención en Italia, hablan italiano, pero gesticulamos como ellos. Gesticulamos como ellos. La pizza que nosotros comemos es la pizza que ellos comen. Los fideos que nosotros comemos y la forma que comemos los fideos es como lo comen ellos. Y sin embargo, uno entonces no somos totalmente italianos, no somos totalmente español porque somos una mezcla de costumbres. ¿Se entiende esto? Y cuando le ofreces un mate en español, no la entiende, no la va a entender, no lo va a querer entender, le resulta un asco el mate, pero le das un alfajor y es un tipo completamente feliz. Vos le das un alfajor a un español Una y es un felicidad. tipo, sí, es una sonrisa que les, hasta acá arriba, como el Guasón van a reír, porque es una cosa que en su vida probaron algo así. ¿Se entiende? Bueno, entonces, Voy a ir a evidentemente, España y voy a llevar alfajores hacia hago amigos. te lleva alfajores, no vas a ser amigo, vas a ser, ¿sabe qué? Familia vas a hacer directamente, porque no, es una cosa que se desesperan y les vuelve loco. Pero bueno, qué sé yo. De hecho, entonces, a ver, que hablemos español no significa que seamos como los españoles. Tenemos algunas cosas de los españoles, pero no es lo mismo. ¿Tá? Entonces tenemos particularidades. Y esta llegada de estos inmigrantes nos dio una característica, nos dio una forma de entendernos, de identificarnos, que inclusive hasta nos diferenciamos de los mismos hermanos latinoamericanos. Si nos diferenciamos de los bolivianos, nos diferenciamos de los peruanos, porque nuestra forma de hablar, nuestra forma de expresarnos, nuestras costumbres son completamente diferentes. Vamos de vuelta. Hablamos español los dos, pero no es lo mismo. ¿Se Claro, le entiende? cambiamos muchas palabras acá al español. Sí. Demasiadas. Y yo a veces, No sé. pero no solamente eso, por Somos ahí más nosotros, brutos. sí, eso que justamente eso iba a decir yo. Claro, Eso que nosotros somos más brutos, en realidad, yo digo que es un toque más imperativo, ¿no? Cuando nosotros hablamos somos imperativos. No decimos, por favor, ¿podrías pasarme esa cosa? Nosotros decimos, che, pasame claro, eso. como no tenemos la paciencia para decir todo eso, entonces, a ver, pásame No. aquello, ¿viste? Bueno, ustedes, a ver, ustedes que son la generación de YouTube, ¿no miran, por ejemplo, YouTubers que son de otras partes de Latinoamérica y me desespera esperar que digan esa frase, por favor? Concreta la idea de lo que querés decir. Bueno, y a veces dicen cosas que nosotros, yo no entiendo que están, los mexicanos no entiendo nada. No, directamente ya no les Como que entiendo. te dijeron 3 o 4 palabras que son de ellos y quedas que. ¿Eh? Bueno, ¿Y los chilenos? este, no, menos, bueno, el chileno tiene una tonada que hace re difícil. Encima flauta la voz, el chileno, y es terrible. Miren ustedes, hay un comediante que yo lo sigo mucho, que es mexicano, pero hace una comedia que es muy bueno, que es Franco Escamilla. No sé si por ahí lo he sentido Sí, nombrar. sí, Creo sí, que sí. yo también lo miro. Bueno, Franco Escamilla, que Igual es un está comediante que a mí, buenísimo. sinceramente, tiene una agudeza para entender la realidad latina, es espectacular. Y él en un momento dice, no, porque hay mexicanos que se creen que son europeos, porque no, dice, ¿vos de dónde sos? Dice, no, yo en realidad mi bisabuelo que viene de no sé qué parte del País Vasco y que por el lado mi mamá que es francesa, ahí empieza a sacar todo el linaje, dice, sí, pero tu cara de Tenochtitlán no te la saca nadie, le dice. Como diciendo, sí, vos tapate con todo lo europeo que sos, pero tenés una cara mexicana terrible. Y esa es una realidad. Y es lo que yo les digo. Yo por ahí, esto en Estados Unidos se ve más claro. Allá se identifican mucho más claro. Allá no son italianos en Estados Unidos, son italoamericanos. O por ejemplo son, no sé, afroamericanos. Bueno, tienen esta cuestión indioamericano. Y se identifican Y así, viven ¿eh? en Estados Unidos, por eso nomás. Claro, porque la identificación americana no hace identificación a la idea de continente americano, sino de América, porque ellos viven en Claro. Estados Unidos de América. América se llama el país. ¿Se entiende? Entonces, justamente esta cuestión hace que, digamos, ellos sí identifican la raíz de su origen, pero se identifican como perteneciente a ese país. Es decir, tienen un origen italiano, ítalo, pero nacieron en Estados Unidos, así que son norteamericanos. Por eso son ítalo-norteamericanos.
o mejor dicho, como ellos dicen, ítalo-americanos. Yo me debería identificar en consecuencia como ítalo-argentino, porque ese es predominantemente el origen que yo tengo. Y también tengo una partecita española y también tendría una partecita nativa americana. Bueno, qué sé yo. Uno es lo que se siente, o lo que se siente que es, qué sé yo. No sé, ustedes véanlo como ustedes quieran. Y esto para ir redondeando la respuesta de la pregunta puntualmente que vos me hiciste, Morena, tiene que ver con eso, digamos. Como que a la hora de hacer el guiso argentino empezaron a sacar el tarro de italianos y empezaron a echar el condimento de italiano, lo guardaron, sacaron el condimento de español y echaron condimento de español, y de alemán, y de árabe, y de esto y de aquello, y de nativo americano echaron muy poquito, porque acá realmente de nativo americano prácticamente no hay. Dentro del total de la población argentina, la presencia de nativos americanos es muy marginal en nuestro país. Si llega al 6-7% es mucho. ¿Está? Mucho, que ya lo dije en videos anteriores muchas veces, porque pocos se quieren identificar como tal. Y también es cierto que acá al indio se lo persiguió, o el mal llamado indio, se lo persiguió y se lo exterminó. También eso es otra cosa que tenemos que decir. El Estado argentino, y eso fue responsable no solamente de los españoles durante la conquista americana, sino también el Estado argentino hizo eso. Estamos hablando de 1870, 1890. ¿Está? El Estado argentino hizo eso. Bueno, también hay que Había decirlo. muchos inmigrantes en el poder también, porque no ¿Perdón? creo que alguien que había seguramente en ese momento había muchos inmigrantes de otros países en el poder acá, entonces también un poco de eso que los hayan querido sacar a los que son nativos argentinos y Sí, eso, ¿o no? sí. A No diferencia de sé, otros... Claro, no, pero claro, es cierto lo que vos decís. A diferencia de otros países, como por ejemplo Bolivia, México, Perú, la Argentina no era un país poblado. Todo lo contrario, la Argentina era un país despoblado. Perú, no, era completamente diferente la situación. Lo sigue siendo. Hoy no sé cuál es el porcentaje de población nativa americana original, no tengo otra de nativa americana, presente en la población peruana, pero es altísima, yo te lo digo, es altísima. Lo mismo México, lo mismo Guatemala, lo mismo, bueno, Bolivia. A ver, ¿y por qué es esto? Y porque allá los núcleos poblacionales eran completamente diferentes a cómo era acá en la Argentina. Encima que tuvimos poca población nativa americana, lo poco que había, el Estado argentino se encargó de eliminarlo. Y por eso acá es que la presencia europea es mayoritaria, es masiva, porque justamente esta es la realidad que se enfrentó nuestro país. Y esto obviamente, justamente a nosotros nos favoreció en algún punto el hecho de que, digamos, como que se partió, digamos, de una población en cero. Vamos a decirlo entre comillas, porque no partimos de una población en cero. Había una población original, obviamente, acá, pero fue rápidamente sobrepasada en cantidad numérica por la migración europea. Y yo digo, ¿por qué favoreció? Por una cuestión muy simple, porque no nos dio problemas, como sí tiene España, por ejemplo, de identidad nacional. Los problemas que tiene España, por ejemplo, de identidad nacional, acá no se dieron. No se dieron, por lo menos hasta ahora no se han dado, no sé, no puedo hacer futurología, pero, por ejemplo, hasta Canadá ha tenido problemas de identidad nacional. Ustedes saben que Canadá, el país que está al norte de los Estados Unidos, es una población, es un país donde se hablan dos idiomas. El inglés mayoritariamente, y hay una parte, una región de Canadá, que es la zona de Quebec, en el centro de Canadá más o menos, que hablan francés. Y es más, ellos quisieron separarse y fundar un país aparte de Canadá. Es decir, tuvieron como un intento de separación de Canadá. Es decir, pero ¿cómo? ¿Partir el país a la mitad? ¿Cómo es la historia? Bueno, más o menos. Entonces, ¿y por qué? Y porque culturalmente ellos hablan en francés y quieren hablar en francés y siguen hablando en francés hasta el día de hoy. ¿Y el resto de Canadá qué se habla? ¿En inglés?
¿Y por qué no pero hablar dos idiomas diferentes y listo? Tipo, en vez de separar un país a la mitad, que de un lado hablen de un idioma y que del otro lado hablen de otro idioma y ya está. bueno, pero eso pasa por la predisposición que tenga justamente esa persona a hablar el otro idioma, Morena. ¿Por qué hablas castellano vos? Porque crecí hablando en castellano, Y no conozco justamente. tu idioma. Y bueno, y ahí está el tema. Porque en tu casa te hablaban en castellano, entonces te levantaban y te decían, a ver, decí papá, a ver, decí mamá, abuela. Y vos decías, a ver, vos, que empezaste a balbucear y de a poquito fuiste imitando cual loro, porque es lo que hicimos todos, Morena. Todos hicimos exactamente lo mismo. Lo hizo Juan, lo hice yo, lo hizo Benjamín, lo hicimos todos. ¿Tá? Por eso es que hablamos el idioma que hablamos. Entonces, lo mismo pasa con los canadienses eh, de Quebec. Hablan francés porque desde chiquito que les viene bombardeando el francés. ¿Tá? Y en otras regiones de Canadá, ¿con qué los bombardean? Y con inglés. Entonces, no es que tampoco el francés de Canadá no hablen en inglés. Sí, hablan también en inglés, pero no quiere hablarlo en realidad. Esa es la realidad. ¿Se entiende? No tienen tanta predisposición a hablarlo. Igual de Entonces, por todos eso quieren modos, vos separarse. Lo mismo, por ejemplo, los catalanes en España. Cataluña, donde está el Barça, el equipo de fútbol de Messi, ¿no? Que tanto ruido hizo en las últimas semanas. ¿Y en qué hablan? Y hablan en catalán. Y es exactamente igual el catalán al español. Nada que ver. Son dos idiomas completamente diferentes. Y no se entiende nada cuando hablan. No es que, bueno, más o menos le casamos algo ahí. No le entendés nada. Es como si te hablan en alemán. No se entiende. ¿Está? Y bueno, pero se tienen que aprender el idioma español a la fuerza. Están obligados, porque los chicos que van a la escuela les hablan en español. Están obligados a la fuerza. El otro igual de día yo todos estaba... modos, igual de todos modos, también cuando ingresamos a las escuelas también nos enseñan otros idiomas. Creo que Sí, también en pero... Estados Unidos también se habla el castellano. Sí, pero Nos En ellos, enseñan castellano. Sí, pero Juan, para. Una cosa es que a vos te enseñen inglés, como te está enseñando esa malvada de Montserrat, esa señora que es mala. Una cosa es que Montserrat te enseñe inglés como segundo idioma para que vos tengas una opción laboral en el futuro, y otra cosa es que a vos te enseñen otro idioma porque tu región donde vos vivís se habla ese idioma. en las Ejemplo. escuelas allá, tipo, lo que Sí, tengo creo que también se entendiendo, habla allá en la casa les enseñan a hablar un idioma y en la escuela hablan en otro que nada que ver con el Exactamente. que le enseñan en la casa. Exactamente. Entonces, por ejemplo, yo el otro día estaba viendo una señora que vive en Valencia, España, que también se habla el catalán, y me mostraba los textos escolares de sus hijos. Y no solamente que no le enseñan dos, sino que le enseñan tres idiomas, para colmo. Chico primer grado. Obviamente, el chiquito, como es hijo de argentinos, habla español. Pero a la vez, como va a una escuela en Valencia, le enseñan el catalán. Entonces, la mitad de las materias biología y creo que matemáticas se la enseñaban en catalán. No es que tienen materia de catalán. No, no, matemática te la explican en catalán. Y si no sabes, problema tuyo. Aprende. ¿cómo hacen para entender eso? Si ya es ¿Tá? complicado matemática en el idioma normal, O sea, agregale que se lo enseñan en catalán. Entonces, él tiene mitad de materias en español, mitad de materias en catalán, y encima le explican inglés. O sea, tres idiomas tiene el pobre pibe. Es decir, y bueno, pero ¿por qué es así? ¿Y por qué le enseñan catalán? Y porque vos salís en las calles de Valencia y mucha gente te habla en catalán. Sabe hablar castellano, porque saben hablar castellano. No es que no saben, sí saben, pero no quieren. ¿Se entiende la lo hacen para diferencia? confundirte. No, porque son muy orgullosos de su origen, son muy orgullosos de identidad, viven en España, pero tienen un conflicto de identidad nacional. No se sienten tan españoles como si se siente por ahí el resto de España. ¿Se entiende? Se sienten catalanes. Y no jodamos con ese tema. Ahora, ¿todos los catalanes tienen el mismo conflicto de identidad? No, no tienen el mismo conflicto, pero muchos catalanes sí. Y rechazan hablar el castellano, no quieren hablar castellano. Y es más, para conseguir trabajo, a veces muchas empresas catalanas piden como requisito que hables catalán. Y si no, no te contratan. Pero es España. Es decir, ¿cómo? Y bueno, amacate. ¿Y por qué hacen eso?
por un conflicto de identidad cultural. La Argentina, por eso yo dije, en ese sentido, como partimos de una población escasa y fue rápidamente superada en cantidad de personas por la población inmigrante italiana, alemana, entre los que llegó ahí el bisabuelo de Morena y vaya a saber quién más, ¿tá? Y los míos y los de ustedes y todos, ¿tá? Bueno, rápidamente se tomó cartas en el asunto y se impuso la enseñanza a todos los chiquitos inmigrantes del idioma castellano. Los grandes, bueno, otra historia. A ver, lo veo con mi cuñada, por ejemplo, que vive en Estados Unidos, y sus hijos nacieron en Estados Unidos. ¿Y qué idioma hablan los chicos? Obviamente inglés, ¿qué querés que hablen? ¿Pero no hablan castellano? Sí lo hablan, por supuesto. ¿Por qué hablan castellano? Y porque en la casa el papá y la mamá, mis cuñados, le hablan en castellano. Hablan medio atravesado, ¿viste? Tienen un acento medio raro. Le hablan bastante bien. ¿Eh? No escuché qué. Ay. Que cruzan el idioma inglés con el español. Ellos No pronuncian no. bien los acentos, es más que nada. Ellos, en el caso de estos chicos, no hacen Spanglish, que es el que decís vos. El Spanglish es más de adulto. Es más de los grandes que aprenden. Es decir, son de los grandes que toda su vida hablaron castellano y de golpe y porrazo, ya grandes, tienen que empezar a hablar inglés. ¿Sí? Por ejemplo, una cosa que dicen los mexicanos, la troca. ¿Qué caracho es la troca? La troca, dicen. La camioneta. Me quiero comprar. ¿Eh? La camioneta. Exactamente. ¿Y por qué camioneta? Le dicen troca. Eso es un Spanglish de acá a la China. ¿Por qué en inglés? ¿Por qué en inglés? Camioneta, le puedes decir pickup o truck. Y truck, claro, ¿vos cómo se escribe? Truck, con K al final. Por eso la troca. Lo que me costó entender eso, me llevó, no te puedo explicar, muchísimo. Bueno, eso es muy normal para gente que habla castellano toda su vida. Bueno, chiquitos, se me está a punto de cortar, así que revisen la tarea, fíjense, creo que ya no iba a alargar más asignación, pero por las dudas estén atentos, a ver si ya cortamos acá o si largo una nueva asignación. ¿Estamos? Sí. Bueno. Bien, chiquitos, después subo este video ahí de modo para que lo puedan repasar todo. ¿Está? Ustedes que son chicos tan Esta es la última. Esta es la última y ya después saltamos a las actividades del segundo trimestre. Por eso es lo que yo tenía que revisar ahora. No sé si me quedaba alguna otra consigna, pero creo que habíamos terminado. No, ya está, sí. El cuadernillo es la última, es la 15, y ya después salta con el segundo trimestre. Bien, perfecto, Sí, no te hagas drama. Entonces listo, ahí ya saltamos al siguiente trimestre y le damos cierre. Listo. ¿Estamos? Chiquitos, amorcitos, que les vaya muy bien, disfruten la semana, abríguense porque se va a venir el frío en los próximos días, ¿eh? Que les vaya muy bien. Chao, chao. Igualmente, chao. Chao. Chao.